Amor del Señor. Espero se encuentre muy bien. Sabemos que estamos en el primer mes, donde ya se viene el otoño, y reconocemos que el tiempo se va rápido también. Y es bueno siempre reconocer que dependemos del Señor, que nuestra vida no está asegurada, y lo más importante, que tenemos otro día, ¿cierto?, para poder estar delante de Él y tener cuentas cortas. ¿Qué es lo que significa en cada momento que yo haya pecado con mi Señor Jesús o contra mi Señor Jesús en este caso? Volver inmediatamente a Él. Y hoy vivimos una realidad distinta. Hay descontento social, hay desigualdad, hay abuso. No sé si usted ha visto en las noticias muchas peleas, sobre todo en los colegios, en el colectivo. Bueno, el colectivo, ¿cierto? Son los buses, las micros. La gente anda con un deterioro social, anda con un estrés, y hay mucho también interés propio, también por los gobernantes. Y Jesús no está ajeno a lo que nosotros vivimos en nuestros trabajos, cuando vamos al trabajo, cuando vamos a la universidad, y también cuando hay peleas entre familias, amigos. Jesús no está ajeno a eso, y nos muestra cómo debemos cambiar desde que vino a esta tierra. Y quiero que vayamos a Mateo 20, del 20 al 28, si tenemos la versión NTV, para que podamos leer un poco de esta historia cuando Jesús estuvo acá. Y hay situaciones particulares donde nos muestra cómo nosotros debemos actuar, debemos reaccionar y lo que debemos pensar. Entonces, en Mateo 20, del 20 al 28, vamos a leer el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús. Se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. La mujer contestó: te pido, por favor, que permitas que, en tu reino, mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les respondió: no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Cierra sus ojos, hermanos. Te bendecimos, Señor Jesús, cada palabra, Señor, que tú dijiste, cada cosa que tú hiciste con tus discípulos, con esa gente, Señor, con Israel. Señor, te agradecemos, porque hoy está en tu palabra y podemos aprender de ella. Y podemos, Señor, practicarla de una manera, Señor, tan, Señor, sorprendente, que podemos, Señor, seguir tus pasos, Señor. Podemos calcar, Señor, tu carácter. Te pedimos, Señor, sabiduría a este tu pueblo maravilloso, Señor, que quiere conocerte, que quiere buscarte. Danos entendimiento porque te necesitamos, Jesús. Te amamos. Amén y amén. Entonces,
vemos una situación particular. Veamos el versículo 20 que dice: entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús. Es importante que acá vemos que va la madre de Juan y Santiago. Bueno, ellos eran hermanos y eran hijos de Zebedeo. Antes no existían los apellidos, entonces había que conocerlos o llamarlos por el nombre del padre para saber de qué familia. Y era normal en esa época que si yo me llamo Felipe, yo le pondría a mi hijo Felipe, o le pondría el nombre de mi padre o el nombre de mi abuelo. Era una característica esencial de los judíos. Por eso los nombres se iban repitiendo cada generación que venía. Y aquí hay algo importante. Y usted dirá, ¿y por qué fueron con su mamita? ¿Cierto? Y uno pensará, pucha, Juan y Zebedeo con 40 años yendo con su mamá, ¿qué edad habrá tenido su madre? Y la realidad de todo esto, según todos los estudios que se han hecho, aquellos discípulos eran entre jóvenes y adolescentes. Imagínense, es como ver a los jóvenes que vienen a los jóvenes, valga la redundancia, queriendo hablar con Jesús. Es que yo no me atrevo, mamá. Imagínense en su casa, usted hablando con su adolescente. ¿Qué tal ese Jesús? Se ve que es extraordinario. Sí, mamá, pero quiero pedirle algo. Ya vamos juntos todos. Vean la realidad de lo que ocurría en ese momento y cuán poderosos los hizo a esos discípulos que eran jóvenes. El que se dice que era el más maduro en este caso era Pedro, porque tenía esposa. Y a los 12 años los israelitas ya sabían cómo comportarse en un matrimonio. Entonces vemos cómo Jesús escogió personas sin experiencia, que trabajaban con sus padres, no eran dueños prácticamente de nada, pero el Señor los escogió. Porque Él no vio, cierto, la experiencia, Él no vio que fueran buenos, que fueran predicadores, que fueran osados, que fueran maestros. Porque ¿quién era el maestro ahí? Él mismo. Y Él también era pequeño. Porque recuerden que un pastor o una persona de renombre era considerado a los 40 años. Y Jesús, ¿qué edad tenía? 30 aproximadamente. Entonces vemos aquí algo maravilloso. Y la mamá se arrodilla respetuosamente. Vemos cómo los hijos de esa madre le contaron espectacularidades de Jesús. Porque si no, la mamá le hubiera dicho, oye, tú tienes que sentar a mi hijo y a mi hijo a tu izquierda y a tu derecha. No, ella se lo pidió porque entendió que sus hijos le habían hablado del Mesías. Jóvenes. Y así muchos jóvenes le hablan a sus padres de Jesús. Y usted dice, pero ¿quiénes son los mejores que predican? Y si usted ve, los que más predican de Jesucristo son las nuevas almas. No los que ya somos viejitos. Ellos llegan al Evangelio. No, fui a la iglesia, fue genial, tienes que conocer a este, anda a la iglesia conmigo. Pero nosotros, los que ya llevamos años, ¿va a la iglesia? Sí, a veces, sí, como que nos escondemos. Entonces vemos que el Señor Jesús escogió a las personas idóneas y no vio su edad, igual que usted, vio el corazón. Y eso es estar dispuesto a recibir ese mensaje como un adolescente, como un joven de un corazón tierno. Pero a esta edad muchas veces nos endurecemos
nos endurecemos. Y aquí vemos cómo el corazón de estos hijos de Zebedeo se inclinaba a su interés propio, claramente, porque eran jóvenes, eran pequeños, veían lo que podría ocurrir con el maestro, ya que, ¿qué pensaban ellos que iba a ocurrir? Que Jesús iba a venir, ¿cierto?, en gloria y majestad, iba a destruir a los romanos, iba a ser posesión del reino. Y eso es algo que no está escrito en la Biblia, pero era un pensamiento que tenían los israelitas. Y el Señor nunca quiso esto, ni para sus discípulos, ni para nosotros. No quiere que nosotros tengamos un interés propio. No quiere que busquemos asientos en el cielo. No quiere que nosotros busquemos lugares en el cielo. No, yo cuando muera me voy a ir al cielo, voy a estar cerquita del Señor Jesús. El Señor no quiere eso. Siempre que vayamos a sus pies, el Señor conoce nuestro corazón y nos pregunta, ¿qué quieres? Realmente, pregúntese usted, ¿qué quiere del Señor? Y usted se puede preguntar muchas cosas. ¿Se acercó al Señor por alguna deuda? ¿Se acercó al Señor por sanidad? ¿Se acercó al Señor por un estatus? ¿Se acercó al Señor Jesús porque no quería ir al infierno? ¿Se acercó al Señor Jesús por una enfermedad? Realmente, la pregunta es, ¿qué quieres del Señor Jesús? ¿Por qué lo buscas? ¿Por qué tu primera oración es sálvame? O, Señor, ayúdame, estoy mal, estoy enfermo. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Quieres su corazón? ¿Quieres conocerlo? Y nosotros tenemos que ser sinceros. Señor, ¿por qué me arrodillo? Como esta madre. ¿Por qué me arrodillo delante de ti? ¿Para buscar algo superficial? Lo vemos claramente. ¿Qué pedía la madre? Algo superficial, que no nos debe interesar a nosotros. Más bien, estar a la altura de Cristo, conocerlo a Él, tenerlo aquí al 100%. Entonces, dentro de nosotros reconocemos que nos gusta tener una posición elevada, o queremos algo que no necesitamos. Le pedimos cosas al Señor que nos darán estatus, tal vez que nos inflará nuestro orgullo, cosas que tal vez nos van a ver con un mejor prestigio. Así como Jacobo, Juan y su madre, que probablemente se llamaba Salomé, pero aquí no dice nada, pidieron una posición elevada mostrando lo que hay en el corazón. Y nosotros no estamos lejos de esto. Porque usted no ha pensado en que en su trabajo lo asciendan, o que si está en su estudio, que lo reconozcan como el mejor estudiante, o que usted cuando hace algo le digan, ¡oye, que lo hiciste bien, te felicito! ¿Usted espera eso también? Porque somos humanos. Es algo que está en nosotros, en nuestra carne. Pero entendemos que para cuando hacemos cosas para el Señor, no debe estar eso en nuestro corazón. Y Jesús responde muy sabiamente. El versículo 21 dice, ¿cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. La mujer contestó, te pido por favor que permitas que en tu reino mis 2 hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.
¿Qué pensaba aquella mujer? Que Jesús se iba a sentar en un trono aquí en esta tierra, en un trono dorado, probablemente con 2 leones, ¿cierto?, de oro, como Salomón, y que iba a ser 2 asientitos de bronce, uno para Jacobo y otro para Juan. Pero usted y yo sabemos que ese reino no va a ser así. Y ahí entendemos que no necesitamos puestos. Solo necesitamos que el Señor tenga misericordia y nos salve. Con eso es suficiente, hermano. Sería hermoso, ¿cierto? Usted dice, no, cuando yo esté en el cielo voy a tirar mi corona y se la voy a entregar a Jesús. Cuando usted tiene un logro acá en esta tierra, todo ese logro no me pertenece. Le pertenece a mí Jesús. Usted está haciéndolo. Un logro, algo que se ve hermoso delante de los demás. ¿Y qué hacían las personas cuando Jesús pasó sobre un asna? Tiraban sus mantos, cosas de valor. Cuando usted empeña algo o pone mucho dinero, hermano, mucho dinero, porque si ocurre algo usted tiene que pagar la deuda completa. O pone cosas de alto valor. ¿Y qué hacían los judíos para empeñar? Empeñaban sus mantos, empeñaban sus báculos, cosas de alto valor. Y eso le daba a esa persona prestigio, de poder decir, yo te puedo pagar. Ahora no tengo, pero te puedo pagar. Y nosotros le entregamos todo a nuestro Señor Jesús. Toma, Señor, no soy nada. En el versículo 22, Jesús le respondió, no saben lo que piden. Hoy nosotros entendemos que ellos no tenían idea lo que pedían. ¿Acaso puedo beber de la copa amarga de sufrimiento? ¿Pueden ustedes beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Y Jesús les dice, ustedes están dispuestos, que es lo literal, ustedes están dispuestos a morir así como yo lo voy a hacer. ¿Y qué dijeron ellos? Pero no entendieron qué era eso. Hermano, ¿usted está dispuesto a morir por Jesús? ¿Un 10% de lo que sufrió Jesús? No sé si le gustaría ahora vivir en Siria como cristiano, que los están tomando y los están decapitando por ser cristianos. Entonces, obviamente que lo que ellos dijeron al final de sus días iba a ocurrir, pero ellos no tenían idea, porque eran jóvenes, eran niños. Y nosotros muchas veces decimos, sí Señor, pero muchas veces somos jóvenes espirituales, que nos cuesta madurar. Señor, llevo tantos años en la iglesia, pero parezco un niño. Y no debería usted parecer un niño espiritual, debería parecer un adulto, como Jesús, en su carácter, en sus oraciones, en su predicación de la palabra, en su comunión con Dios. Cuando cría a sus hijos, cuando aconseja a un amigo, cuando lee las Escrituras, cuando saluda a su hermano, cuando trabaja. Pero muchas veces parecemos niños, adolescentes. Claro que sí, contestaron ellos, podemos.
Versículo 23. Jesús les dijo, es cierto. Ellos no tenían idea cómo iban a morir. Pero el Señor ya lo sabía. Y les dijo, tienen razón. Y muchas veces nosotros, Señor, yo daría mi vida por ti. En nuestra mente no cabe esa posibilidad, pero el Señor sabe que tú darías su vida por Él. Porque va a haber un momento en que tú vas a madurar. Y lo ideal es que sea hoy o hace 2 años. Es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Entonces Jesús le responde, en realidad cada verdadero cristiano sufrirá indignidades por causa mía. Y lo mínimo que deberíamos saber que nos va a llegar es burla. Lo mínimo. Porque de ahí para arriba, escarnio, mentiras, falsedades, golpes. Eso es lo que dice el Señor. Ahora no lo entendemos. Pero el amor por Cristo debe tener esa capacidad de decir, estoy dispuesto a todo por ti, Señor Jesús. Tal vez ahora no lo entiendo espiritualmente, porque cada uno crece de manera distinta. Pero pídele al Señor que le muestre su crecimiento espiritual. Y el Señor te lo va a revelar. Te lo va a revelar en sueños, te lo va a revelar a través de la palabra, te lo va a revelar tal vez en una predicación que predique el pastor, el hermano Dan. Pero el Señor te va a hablar. La respuesta de nuestro Señor Jesús es más de lo que pensamos. Nuestro Padre Celestial ya tiene honores para nosotros. Ya sabe. El Señor ya tiene dispuesto tu honor en los cielos. No se preocupe. Preocúpese de amarlo, de honrarlo. Porque muchas veces nos preocupamos de tal vez ganar dinero, de trabajar mucho, de ser exitoso, y cuando ya estamos viejos, descuidé a mi familia, descuidé a mis hijos, descuidé a mi esposa, a mis padres. ¿Y qué queda en ese momento? Llorar, porque no hay vuelta atrás. El Señor te dice, no busques eso que yo ya te tengo, porque ya es tuyo. Preocúpate de lo importante, que es buscar mi rostro. Cuesta digerirlo, hermanos. Si no, el Señor no lo diría. Porque todos necesitamos de esto. Día tras día. Reconocer las bases del Evangelio. Porque nos cuesta. El Señor Jesús no los avergüenza. Él no los avergüenza, no les dice, ¿qué te creís tú que te vayas a sentar a mi lado? No. El Señor con tanta compasión, con tanto amor. Tú no te sentarás a mi lado, sino más bien da a entender que Dios es justo y solo Él lo sabe. Mire la respuesta maravillosa. Porque si yo hubiera escuchado eso, tal vez me hubiera enojado. Pero el Señor les dijo, es que no lo decido yo. Lo decide mi Padre. Y si yo escucharía eso, diría, bien. Porque el Señor dice que en su palabra que Él es justo. Y Él sabe nuestra recompensa.
Usted cuando sea transformado y el Señor le dé su honor, usted va a decir, es lo que merezco. Y va a ser tan transformado que su hermano, que tal vez tenga un mejor honor, que no sé si ocurra, usted va a decir, se lo merece, porque él lo hizo mejor que yo. Eso va a ocurrir porque su cuerpo va a ser transformado, ya no va a haber envidia, no va a haber dolor, no va a haber tristeza. Una vida perfecta, imagínense, sin frío, sin calor, sin cansancio. El Señor le va a decir algo y usted lo va a hacer por amor en ese mismo instante. No va a sentir desolación, no va a sentir preocupación. Imagínense lo hermoso que va a ser ese momento. Pero pasa algo interesante. Pasa un pajarito que le contó a los discípulos. Versículo 24. Mateo no quiso decir quién fue el que contó, pero sabemos que lo supieron. Tal vez Pedro estaba ahí, oreja así. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan había pedido, se indignaron. Yo también me hubiera indignado, porque yo también quiero ese asiento al ladito de Jesús, para sentirme mejor que los demás. Porque ¿para qué querría yo un asiento al lado de Jesús? Si con su perdón me basta, con que haya muerto por mí me basta. No necesito nada más. Si el Señor me da honores, gracias. Pero hoy no los necesito. Necesito a Jesús. De eso se trata. De entender el por qué Jesús nos prepara para cuando estemos con Él. Versículo 25 al 26. Y aquí el Señor Jesús hace lo impensado. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: no quiero que esta conversación quede entre nosotros tres, porque van a empezar a ver chisme. Van a empezar a tomar decisiones en contra de Juan y Santiago. Y el Señor los para en seco. A ver, entiendan todos. Ocurrió algo que está en cada corazón de ustedes. Solucionémoslos inmediatamente. Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia. Y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. ¿Y qué nos dice el Señor Jesús? Pero entre ustedes será diferente. Hermano, si usted ha actuado con prepotencia, el Señor le dice: basta. No te he enseñado eso yo. Tú tienes que ser diferente con tus hijos, con tu esposa, con tu hermano, con tus trabajadores, con los que estás a cargo. Te dice: sé diferente. Porque si quieren ser un líder de Jesús, tendrán que ser el servidor. Si quieren ser el líder que Jesús espera de ustedes, tienen que ser el sirviente. Y ahí se nos va a agotar la esperanza de querer un lugar alto. Porque el sirviente
lo hace todo sin que nadie lo vea. Es mi trabajo. No importa que no se note, lo tengo que hacer. Así es el corazón. Lo hago por mi Jesús. No lo hago para que me vean. Usted ve, hablaron el domingo, los baños hermosos. Usted llega acá, el piso radiante. Menos mal que nadie tiene idea tal vez quién lo hizo. Porque la recompensa se la va a dar el Señor a esa persona. Y todo lo que hace usted, el Señor lo sabe. Pero no lo haga para recibir algo a cambio. Un honor, una felicitación, que como humanos la necesitamos. Y bueno si es que nos llega, pero no la busque. Busque agradar al Señor. Y que nadie sepa. Porque eso que el Señor le va a dar es mucho más grande que cualquier felicitación humana que usted reciba. Esto, hermano, se llama grandeza humana. El querer logros. El querer puestos. Y peor si usted quiere puestos en el cielo. Porque está transformando algo celestial divino en algo mundano. Porque el Señor te dice, en mi reino vas a servir. En mi reino vas a ser como un esclavo. Y los esclavos que son, entregan todos sus derechos para hacer todo lo que ese amo desea. Y es complejo, porque el esclavo no recibe paga, sino que recibe las comodidades de comida, casita. ¿Qué más recibía el esclavo judío? Recibía una esposa. Podía tener hijos. ¿Cómo trata a un esclavo el Señor Jesús o el pueblo judío? Le daba todas sus necesidades cumplidas, todas. Y en el año del jubileo, ¿qué ocurría, hermano? Algo hermoso. Te libero la deuda. Yo que te compré, Señor me dice que te perdone, te perdono, ándate con tu familia, con todo lo que ganaste conmigo. ¿Y qué hacían los esclavos? ¿Sabes, Señor o amo? Yo soy feliz contigo trabajando. Me voy a quedar porque tengo todo. Eso es lo que quiere el Señor. El Señor te dice, eres libre. Llévate todo lo que te he dado. ¿Y qué deberíamos hacer nosotros? Señor, me devuelvo. Todo es tuyo. A tu lado soy feliz. Vemos lo maravilloso que Él hace con su pueblo, las enseñanzas que hay detrás de todo. Dios conoce el sufrimiento de su pueblo, conoce la raíz del problema y Él no es ajeno a tu situación. Hasta el problema más profundo que esté en su corazón, que usted ni siquiera sabe que está ahí, el Señor lo quiere sanar. Pero necesita que tú estés dispuesto a querer ser sanado por Jesús. Desde el Antiguo Testamento que existe, Miqueas 3, del 1 al 3, vamos a ver. En Miqueas 3, del 1 al 3, vamos a leer, dice: yo dije, escuchen, líderes de Israel, ustedes deberían saber cómo distinguir entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, ustedes mismos son los que odian lo bueno y aman lo malo. Despellejan vivo a mi pueblo
y le arrancan la carne de sus huesos. Sí, devoran la carne de mi pueblo, le arrancan la piel, le rompen los huesos, los cortan en pedazos como carne para la olla. Esto es lo que hacían estos líderes con el pueblo de Israel. No diezmaste el mes pasado, entrégame la mitad. Págame con todo tu territorio. Voy a llevar a la cárcel a tus hijos, a tu esposa. Porque los israelitas no se atrevían a matar. Dios mismo los destruía. Pero era peor esto: que te arrebaten tu dignidad. Que el Señor Jesús, que el mismo Dios, hasta el mismo esclavo le dio dignidad. Y estos que eran libres, los mismos líderes los destruían con agobio, con intereses, con nuevos mandamientos que no salían en su palabra. Que tú llegas a tu casa y dices: es que tengo que hacer esto, que tengo que ponerme falda, que tengo que dejarme el pelo largo, que no tengo que pintarme, que son cosas muy parecidas a los que en la iglesia empezaban a decir: no, que cuando tú llegues tienes que religiosamente arrodillarte. Es que tenemos que dar 3 glorias a Dios cada canción que termina. Y eso se transformaba en algo religioso, en vez de algo del corazón, de decir: Señor, te necesito tanto que te entrego mis manos, que aún así voy a levantar mis manos por amor a ti, que ni siquiera tomé 11 para llegar temprano a tu casa. Y algunos llegamos: no, me siento mal porque no tomé 11, es que vengo de la pega. Eso es para solamente que el otro vea que tú hiciste algo por el Señor. En ese momento, lo que deberíamos hacer es no decir nada y decir: estoy bien, estoy agradecido con el Señor porque puedo estar hoy acá. Y lavarte la cara y llegar feliz. Que nadie sepa que estás cansado, que lo pasaste mal en el trabajo, porque lo haces para el Señor, como un sirviente. Que nadie sepa lo que tú hiciste por tu Señor, solo Él. Isaías 10 del 1 al 3. ¿Qué aflicción les espera a los jueces injustos y a los que emiten leyes injustas? Nosotros también hemos enjuiciado injustamente a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Y lo ideal es que ni siquiera quede en la mente, porque a veces decimos: se lo merece. Y no debería alegrarme que le pase algo malo a alguien que me deseó el mal. No debería estar en su corazón. Privan a los pobres de la justicia y les niegan sus derechos a los necesitados de mi pueblo. Miren lo que hacían los judíos: explotan a las viudas y se aprovechan de los huérfanos. ¿Qué harán cuando yo los castigue? Cuando envíe el desastre sobre ustedes desde una tierra lejana. ¿A quién acudirán en busca de ayuda? ¿Dónde estarán seguros sus tesoros? Vemos cómo el Señor se preocupa de cada persona. Nunca dejó solo al desvalido, nunca dejó solo al huérfano, nunca dejó solo a la viuda. ¿Cómo no se va a preocupar de nosotros también? Que tenemos dónde vivir, tenemos dónde dormir, tenemos trabajo, tenemos dinero en nuestros bolsillos. Es suficiente. Señor, no necesito más. Tu gracia me es suficiente. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Mateos 20, 26 al 28.
pero entre ustedes será diferente. Cualquier persona que se aproveche de otro, usted no siga esa mala práctica, sea diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. El que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en el último o en un esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan. El más grande del universo, no vino para que le sirviesen. Él vino para servir. ¿Y qué nos toca a nosotros? Servir, para dar su vida en rescate por muchos. Ustedes saben que ellos se aprovechan, pero entre ustedes será diferente. Servirán a todos orando por sus gobernantes y hermanos. No desearán lo que ellos tienen. Hermano, no desee lo que otro tiene. No lo desee. No se amargarán por los que prosperan. No se amargue. Su recompensa viene del Señor. Y sométase a la autoridad. Cierre sus ojos, hermanos, vamos a orar. Señor Jesús,